Me llamo Tony, y aunque muchos me recuerdan como un bebé inocente que jugaba en una casa llena de risas, lo que tengo que contar no tiene nada de inocente. Ahora soy un adulto, pero estos recuerdos han vuelto a perseguirme, recuerdos que antes creía simples fantasías de niño. Todo comenzó una tarde lluviosa en la casa de mi abuelo Lou, donde crecí junto a mis amigos Carlitos, Phil, y Lil, y mi prima Angélica. El abuelo Lou siempre tuvo un sótano oscuro al que nadie entraba, una puerta de madera astillada que parecía guardar no solo herramientas oxidadas, sino un secreto que llevaba allí décadas. Recuerdo que una de esas tardes, mientras los adultos dormían la siesta, decidí abrirla junto a Carlitos. Nos miramos con nerviosismo antes de empujarla. El crujido de la puerta al abrirse todavía resuena en mi cabeza como un aviso de que no debíamos continuar. Al descender los primeros escalones, sentimos un aire frío, cargado de humedad y un leve olor a algo viejo, casi agrio. Allí, en la penumbra, encontramos un viejo sótano con una luz tenue colgando de un cable expuesto. Alrededor, docenas de fotos enmarcadas cubrían las paredes de piedra. Fotos antiguas, en blanco y negro, de bebés desconocidos. Algunos estaban dormidos en cunas, otros sonreían al fotógrafo, pero otros tenían expresiones tan tensas que parecía que estuvieran aterrados. Me acerqué para ver los nombres escritos en tinta corrida junto a cada foto. No reconocí ninguno, pero un frío me recorrió la espalda al percatarme de que todas las fotos estaban fechadas con la misma dirección y la misma ciudad en la que vivimos. Al continuar adentrándonos, encontramos una especie de escritorio viejo, cubierto de polvo y papeles amarillentos. Al abrir los cajones, Carlitos soltó un grito ahogado. Allí dentro había informes escritos a máquina, con nombres de bebés, edades e incluso detalles médicos. No eran historias felices de adopción, sino registros de observaciones. Frases como no viable para adopción pública, comportamiento impredecible y no registrado en archivos oficiales estaban escritas junto a nombres desconocidos. Lo peor vino después, al fondo de la habitación, tras una estantería volcada, encontramos una puerta de metal con una pequeña rendija para mirar al interior. Al abrirla, nos topamos con un viejo cuarto revestido de baldosas blancas, con una especie de cuna de hierro en el centro. Alrededor, varios juguetes destrozados y manchados de humedad y polvo estaban tirados por el suelo. Y entonces la vimos. Una fotografía clavada en la pared, donde aparecía un bebé desconocido junto al abuelo Lou, más joven pero con la misma sonrisa inescrutable de siempre. Al darle la vuelta, encontramos una fecha escrita a lápiz y una palabra que no olvidaré jamás: rechazado. Salimos de allí casi arrastrándonos, con el corazón a 1000 por hora, sin ganas de regresar nunca más. Pero lo que ocurrió esa noche cambiaría para siempre nuestro concepto de la inocencia. Esa misma noche, después de subir apresurados por la escalera para regresar al comedor, Carlitos y yo no dijimos nada. Nos quedamos en un rincón junto a la puerta trasera, mirando al suelo, mientras los demás seguían jugando como si nada hubiera ocurrido. Pero dentro de mi cabeza no paraban de repetirse aquellas fotos, aquellas fechas, y la palabra escrita a lápiz: rechazado. Intentamos dormir, pero el sueño no llegó. Cuando todos estaban dormidos, decidí levantarme junto a Carlitos para regresar al sótano. No podía dejarlo así. Necesitábamos entender por qué nuestro querido abuelo Lou guardaba un lugar tan oscuro en el corazón de su casa. Bajamos en silencio, alumbrándonos con una pequeña linterna de juguete. El aire seguía igual de frío, cargado de humedad y polvo. Nos acercamos de nuevo al viejo escritorio, y esta vez abrimos todas y cada una de las carpetas. Dentro, encontramos informes que no deberían haber existido. Nombres de bebés, direcciones antiguas, detalles de enfermedades, y junto a muchos nombres, una anotación al margen en tinta roja: sin retorno. Lo más aterrador no era que estuvieran allí, sino que todos tenían la misma dirección de origen, la misma casa donde ahora dormíamos. Al continuar revisando, encontramos un mapa escondido en un sobre amarillo. Al abrirlo, vimos un mapa de la ciudad marcado con cruces negras. Al pie de la hoja, una palabra escrita con tinta corrida: transferidos.
Mientras recorríamos cada rincón del sótano, encontramos una pequeña puerta al fondo, casi escondida tras un viejo mueble. Al abrirla, nos topamos con un pasillo estrecho que descendía varios metros bajo tierra. El suelo era de piedra fría, resbalosa. Nos acercamos con la luz de la linterna temblando en la mano de Carlitos, y al final del pasillo encontramos una especie de cuarto de pruebas improvisado. Había una mesa de metal viejo, con correas de cuero para inmovilizar. Alrededor, vitrinas con frascos donde flotaban etiquetas gastadas y nombres casi borrados. Ningún espíritu, ninguna fuerza sobrenatural, simplemente la cruda realidad de que algo oscuro y secreto ocurría allí, en el corazón de la casa de nuestro abuelo. A un costado, una puerta más pequeña, de madera casi deshecha por la humedad, guardaba una pila de fotos y registros médicos. Al abrirla, la luz iluminó una fotografía donde aparecía el abuelo Lou junto a una mujer desconocida, con una sonrisa rígida, casi falsa. Al darle la vuelta, alcanzamos a leer una fecha. 1965. Proyecto de adaptación infantil. Me paralicé al entender que nuestro abuelo Lou no solo guardaba fotos e informes, era uno de los responsables. Al continuar revisando, encontramos un viejo certificado donde aparecía la dirección de la guardería, junto al sello de un supuesto hospital privado. El sello estaba tachado y marcado con la palabra clausurado. Me volví para mirar a Carlitos, y lo encontré tan pálido que parecía a punto de desmayarse. Porque en una de las últimas fotos que encontramos, junto a otros bebés desconocidos, estaba una imagen donde aparecíamos nosotros, Tommy y Carlitos, en un viejo documento marcado con tinta roja que decía, observación en curso. Intentamos subir al primer piso para alertar a los demás, pero al intentar abrir la puerta del sótano, esta no cedió. Nos habíamos quedado atrapados. El corazón nos latía tan fuerte que casi no podíamos escuchar nada, pero entonces un leve crujido vino del fondo del pasillo. Nos volvimos, iluminando con la linterna, y vimos que una de las fotos que habíamos dejado en la mesa antes, ahora yacía en el suelo, como si alguien la hubiera lanzado. Era la foto de un bebé desconocido, pero esta vez no estaba dormido ni sonriendo. Parecía mirarnos directamente, con los ojos desorbitados y un leve rastro de lágrimas secas en la mejilla. La fotografía que encontramos en el suelo era tan inquietante que Carlitos no podía apartar la mirada de ella. El bebé desconocido nos miraba con los ojos casi desorbitados, y en la esquina de la foto alcanzamos a distinguir un sello parcialmente borrado. Experimento no. 19. Intentamos abrir de nuevo la puerta para subir al primer piso, pero seguía atascada, como si estuviera trabada por algo al otro lado. Nos apresuramos a regresar al escritorio para intentar encontrar alguna llave, pero lo que hallamos fueron otras fotos, fotos donde los bebés tenían marcas en los brazos y en el cuello, fotos donde algunos lucían demasiado quietos para estar dormidos. A medida que recorríamos la sala, la luz de la linterna reveló una pequeña caja de madera escondida tras un mueble viejo. Al abrirla, encontramos una especie de diario escrito a mano. Las páginas estaban arrugadas y manchadas de humedad, pero era claro que pertenecía al abuelo Lou. Leímos en voz baja, con la respiración contenida. Los bebés no eran para adopción, eran para pruebas. Necesitábamos encontrar al niño perfecto para continuar la investigación. Aquellos que no cumplían, no volvían a subir las escaleras. Me costó continuar leyendo. No podía imaginar que nuestro abuelo estuviera involucrado en algo tan oscuro. Al continuar, encontramos nombres familiares junto a anotaciones que hablaban de pruebas de inmunidad, cambios de comportamiento y otras pruebas que no alcanzábamos a comprender del todo, pero que resultaban aterradoras. A un lado del diario, una foto en color mostró al abuelo Lou junto a otros hombres desconocidos en una especie de sala de pruebas improvisada. Uno de ellos sostenía a un bebé marcado con una especie de brazalete. El sello en la esquina de la fotografía era el mismo que habíamos visto antes. Experimento no. 19. Sentí que el corazón me iba a estallar al escuchar un leve crujido proveniente de la puerta al final del pasillo. No era un sonido humano, era como si algo estuviera arrastrándose, acercándose hacia donde estábamos.
Nos escondimos tras la mesa de metal, apagando la linterna para no llamar la atención. En la oscuridad total, alcanzamos a escuchar un leve quejido, un sonido que no era de este mundo, pero tampoco era un fantasma. Era como un sollozo apagado, un llanto atrapado en un viejo corredor que no debería existir. Nos tapamos la boca para no gritar, y estuvimos inmóviles durante lo que pareció una eternidad. Cuando encendí la luz de nuevo, la puerta al final del pasillo estaba abierta, y sobre ella, marcado en la piedra, alcanzamos a distinguir un símbolo desconocido junto a una palabra escrita con una caligrafía apresurada. Reclamados. Nos dimos cuenta de que no estábamos simplemente en un sótano viejo. Estábamos atrapados en un lugar donde no solo habían ocurrido pruebas atroces, sino donde algo seguía existiendo, esperando, vigilando. La palabra reclamados seguía temblando en mi mente, como si alguien la hubiera susurrado al oído. Carlitos me jaló del brazo y me señaló la puerta abierta. Al fondo, se veía una habitación apenas iluminada por una bombilla parpadeante. Dudamos, pero sabíamos que si queríamos encontrar una salida, teníamos que cruzar. Entramos en fila, en silencio, como si algo en el aire nos ordenara guardar respeto. La habitación era diferente a las anteriores. Las paredes estaban revestidas de madera vieja, con dibujos hechos a mano pegados con cinta amarilla. Dibujos infantiles, hechos con crayones, pero ninguno alegre. Uno mostraba una casa en llamas. Otro, un bebé encerrado en una jaula. Y otro más, un adulto con bata blanca dibujado como un monstruo con los ojos tachados y garras. Todos estaban firmados con nombres que no reconocíamos, pero había algo en común. Todos los niños parecían estar suplicando ayuda a través del papel. En una esquina del cuarto, había un archivador oxidado. Lo abrimos con esfuerzo, y dentro encontramos carpetas rotuladas con números. Del 1 al 20. Las primeras estaban vacías o incompletas, pero al llegar al archivo 19, algo se quebró en nuestro interior. El expediente contenía fotos, exámenes, anotaciones y, finalmente, una hoja firmada por Lou Pickles. Estaba escrita con su letra temblorosa, y decía, el niño 19 presenta características distintas. Su nivel de adaptación es mayor que el de los anteriores. Emocionalmente responde bien al entorno. Por seguridad del programa, será insertado en el grupo de observación prolongada. Nombre asignado. Tommy. Sentí que me iba a caer. Carlitos me miró con los ojos muy abiertos, casi sin parpadear. Porque en esa hoja, estaba mi rostro. Mi nombre. Mi historia. Y justo debajo, otro archivo, caso 20, con la misma estructura. Al abrirlo, lo supimos sin necesidad de leer más. Era Carlitos. También él. Pero no terminaba ahí. El documento más reciente, fechado solo semanas antes, estaba marcado como caso 21, candidato viable en observación. Dylan. Dylan, el hermanito pequeño que acababa de nacer en mi familia. También él estaba marcado, también él estaba dentro del sistema. Nos miramos sin saber qué hacer. Si todo esto era real, nuestras vidas completas eran una mentira. Éramos parte de un experimento que nunca terminó, un seguimiento a largo plazo. Habíamos sido observados. Desde bebés. Y lo peor, alguien lo seguía haciendo. Volvimos a la puerta. Esta vez no estaba cerrada. Subimos sin mirar atrás. La casa entera estaba en silencio. Subimos las escaleras y llegamos al comedor. Todo parecía en su lugar. Demasiado en su lugar. Demasiado, perfecto. ¿Dónde están todos?, murmuró Carlitos. La casa estaba vacía. Las tazas de café seguían calientes. Los juguetes seguían en el suelo. El televisor encendido con dibujos animados. Pero no había nadie. No papás. No Angélica. Ni siquiera Spike. Algo andaba mal. Muy mal. Fue entonces cuando sonó el teléfono de la cocina. Fui el único que se atrevió a contestar. Al hacerlo, solo se escuchó una grabación, como esas viejas líneas automatizadas de hospitales. Caso 19 y 20. Extracción suspendida. Observación continuará. Reinicio de entorno en proceso. Gracias por su cooperación. El clic del colgado fue tan fuerte como un disparo.
La ventana comenzó a vibrar. Las luces a parpadear. Corrimos al cuarto de mis padres, pero ya no estaba. En su lugar había una habitación vacía. Las paredes limpias. Sin fotos. Sin ropa. Sin rastros de vida. Como si nunca hubieran estado allí. Miré a Carlitos. Él ya lloraba en silencio. Y entonces, volvimos a escuchar el sonido. Un crujido proveniente del sótano. Pero esta vez no era una puerta. Era una especie de zumbido grave, como el arranque de una máquina. El zumbido no cesaba. Vibraba por todo el piso, como si algo gigantesco se hubiera activado bajo nuestros pies. El aire cambió. No frío, no calor, algo más extraño. Como si el espacio en la casa se hubiera deformado. Corrimos al cuarto del abuelo Lou. Estaba abierto, en penumbras. Su cama tendida, su silla vacía. Pero sobre la mesa de noche, descansaba un sobre amarillo con mi nombre, Tommy. Dudé. No quería tocarlo. Pero Carlitos lo abrió por mí. Dentro había solo una nota, escrita con la misma letra del diario que encontramos en el sótano. No tengan miedo. Ustedes siempre fueron especiales. Esta casa, su infancia, sus recuerdos, fueron solo una parte del experimento. No puedo detener lo que sigue, pero al menos sabrán la verdad. Nunca estuvieron solos. Siempre fueron observados. Siempre lo serán. Nosotros no inventamos el programa. Solo lo continuamos. Fue entonces que lo entendimos todo. Nada de lo que creíamos real era completamente auténtico. Ni nuestras memorias, ni los juegos en el jardín, ni siquiera los adultos que nos cuidaban. Todo era una simulación cuidadosamente armada. Un entorno de desarrollo. Un enorme laboratorio camuflado como una casa familiar. No todo lo que vivíamos, había sido diseñado. Empezamos a buscar salidas, puertas que no habíamos visto, ventanas falsas. Pero todo empezaba a cambiar ante nuestros ojos. Las paredes parecían despegarse, dejando ver detrás una estructura metálica y oscura, como si las habitaciones estuvieran construidas dentro de una cápsula. La casa ya no era una casa. Nos escondimos en el armario más profundo que encontramos. Allí, entre paredes de madera carcomida, escuchamos pasos. No eran humanos. Eran suaves, rítmicos, casi mecánicos. Algo caminaba por el pasillo, como si buscara algo, o a alguien. Lo que fuera que estaba allí sabía que habíamos descubierto la verdad. ¿Crees que nuestros papás eran reales? Preguntó Carlitos, con la voz temblorosa. No supe qué responder. Porque, en el fondo, ya lo sabíamos. Todo había sido parte del experimento. Desde nuestra primera palabra hasta el primer rasguño en la rodilla. Las risas, los castigos, los abrazos, cada emoción monitoreada, cada reacción archivada, cada comportamiento medido. Éramos casos de prueba. Y ahora, el sistema se estaba reiniciando. Un pitido agudo recorrió toda la casa. Las luces parpadearon por última vez. Luego, oscuridad total. Y en medio de esa oscuridad, una voz grave, artificial, dijo lo siguiente. Casos 19 y 20. Memoria comprometida. Borrado en curso. Reasignación a entorno secundario. Un gas fino empezó a deslizarse por debajo de la puerta. Tenía un olor dulce, metálico, como el de las jeringas. Intentamos contener la respiración, pero no duramos mucho. Carlitos cayó primero. Yo resistí un poco más, pero al final, todo se volvió borroso. Negro. Desperté en una cuna. Con una música suave de fondo. Había móviles girando sobre mi cabeza. Muñecos de trapo colgaban del techo. Alguien murmuraba palabras dulces. No entendía nada. No recordaba nada. Solo una sensación extraña, lejana, de que ya había vivido esto antes. A mi lado, otro bebé dormía en su cuna. Su cabello despeinado, sus mejillas infladas. Carlitos. La habitación era clara, luminosa. Paredes de colores pastel, cámara en la esquina, altavoz en el techo. Y desde allí, una voz suave como la de una madre dijo, «Buenos días, pequeños. Hoy es un nuevo comienzo. Vamos a ver cómo se adaptan esta vez», y todo volvió a empezar.